Sí, tal cual, nosotros estamos muy contentos y orgullosos de tener disertantes de alto nivel, como es la doctora Mijalski y la doctora Marisa Graham, que han venido a charlar no solamente con abogados, sino que nosotros también pensamos en extenderlo a la comunidad, porque es un tema que a todos nos tiene que interesar, que son los derechos sexuales de los niños y la integridad sexual de los mismos. Y que realmente tenemos que estar conscientes de toda esta situación que a veces no se divulga o no tiene conocimiento la gente, y que son derechos que los niños deben tener. Pero esto se hace también en el marco de los 30 años del colegio. Sí, todavía estamos en los 30 años, así que dijimos que el segundo semestre iba a ser intenso en el área académica, y así lo estamos haciendo. También tenemos el 6 de diciembre una jornada con 7 disertantes de Derecho Municipal, Contencioso Administrativo. Ayer estuvimos con Comercial y Verificación de Créditos en las Quiebras. Y bueno, es así como la capacitación permanente del abogado la estamos realmente cumpliendo, y el abogado participa porque justamente en esta profesión uno tiene que estar capacitado permanentemente por los cambios de las normas, y justamente dándose en este momento en un Código Civil y Comercial ya no es tan nuevo, pero que ha cambiado mucho lo que es las reglas de las leyes de civil, comercial, derecho de familia, justamente lo que van a hablar las doctoras hoy, también el despacho electrónico, la firma digital, así que capacitándonos siempre. Muy contenta y agradecida de poder compartir, reflexionar con colegas de la provincia, y fundamentalmente vamos a hablar de los derechos humanos de las mujeres, derechos humanos que no han sido reconocidos en la misma forma que se le han reconocido a los hombres desde el inicio, desde la Revolución Francesa, y creo que muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos situaciones y acordamos que cuando ayudamos a reflexionar, las mujeres nos damos cuenta y le transmitimos a los hombres, a las niñas y adolescentes, que las mujeres todavía sufrimos discriminación, muchas veces involuntaria o que no se percibe, y sobre todo nos interesa hablar de algo que forma parte sustancial de la vida de las personas, que es el derecho a la sexualidad y a la reproducción, que era algo de lo que no se hablaba, a pesar de, como digo, para mí me parece, y para todos, no creo que conozca a nadie que diga que no le interesa ese aspecto de la vida. Entonces, nos parece un paso muy importante, y agradezco al colegio esta oportunidad de poder hablar del tema que es esencial y que tiene que ver y se toma actualmente a nivel internacional, a nivel de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los hombres. También integra el espectro de los derechos humanos. Antes decíamos derechos humanos y pensaban en los políticos, el voto, la libertad, no ir preso. Pero las personas somos mucho más que eso, son fundamentales los que enuncié, pero también son muy importantes lo que llamamos derechos humanos personalísimos. Entonces, creo que es una gran oportunidad para poder charlar, hablar sobre lo que pasó todo este año, que es un año decisivo en la historia de los derechos humanos de las mujeres, donde frente a una petición de algo particular como era el derecho al aborto, el derecho a la interrupción, masas enormes, sobre todo de jóvenes, visualizaron que ahí detrás había mucho más que eso. Bueno, y hay que vencer todavía algunos paradigmas para lograr que la educación sexual, por ejemplo, en los establecimientos educativos, se logre. Bueno, eso es uno de los grandes, digamos, hitos de este año, y donde aparece muy claramente cómo algunos sectores que se proclaman ser los líderes de la espiritualidad, del derecho, del respeto, no lo son tales. En todos los debates que hubo en diputados y en senadores, los que estaban en contra del proyecto que llevamos sobre interrupción voluntaria del embarazo, preconizaban y hablaban de la igualdad, que había que hacer mucho más educación sexual, que hay que hacer prevención. Nosotros, en la campaña a la cual pertenezco, hablamos todo el tiempo de educación sexual y de prevención, y luchamos para eso.
Efectivamente, estamos, como decía la doctora Minchersky, frente a la aparición de organizaciones de padres, pero también organizaciones de otra índole, algunas religiosas, otras de diverso tipo, con apoyos también de diversas personas y de diversas organizaciones internacionales, que aparecen con esta cuestión de con mi hijo no te metas. Y eso es un gran retroceso para los derechos de los niños. A la República Argentina le costó muchísimos años llegar a tener leyes que consideren a los niños, niñas y adolescentes como sujetos y no como objetos de mi propiedad. Es cierto que no hay nada más apetecible para apropiarse que un niño, y sobre todo un niño y una niña pequeños, pero lo cierto es que todos los adultos tenemos que aprender que todos somos personas y que los niños, niñas y adolescentes desde que nacen también son personas y también son ciudadanos y que no son propiedad de nadie, no son propiedad de sus padres, como tampoco son propiedad del Estado, como tampoco son propiedades de ninguna iglesia ni de ningún credo, y que son sujetos libres. Lo único que le sucede a las niñas y a los niños, sobre todo a los más pequeños, es que para efectivizar algunos de sus derechos necesitan de un adulto que les acerque, por ejemplo, a la comida, o por ejemplo que los tome de la manito y los lleve a la escuela, o la lleve a la escuela. Pero no es más que eso, es un acompañamiento que lo único que tiene que hacer, y la obligación que tenemos los padres, la sociedad y el Estado, es garantizar que esas niñas, niños y adolescentes tengan la posibilidad, en igualdad de condiciones, de llegar al máximo de sus posibilidades individuales. La educación sexual integral es parte de la formación de niños, niñas y adolescentes. No lo decimos solo nosotras, no lo dice el movimiento La Marea Verde solamente, sino que también lo dice el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que se ha manifestado en recomendaciones a distintos países del mundo, pasando por España, Reino Unido y El Salvador, recomendando y haciendo observaciones sobre la necesidad de incorporar la educación sexual integral, que tiene que ver con lograr un compromiso ético con el cuerpo, con el propio cuerpo y con el cuerpo del otro. Y para eso es fundamental que los niños y las niñas, aún los más pequeñitos, sean formados en el respeto, primero a su propia integridad, y después a la integridad del cuerpo de los otros. Y también en la República Argentina yo creo que hay un retroceso, sobre todo en educación sexual integral, porque se ha desfinanciado lo que tiene que ver con la capacitación a los docentes, y sin capacitación a los docentes y a las docentes es difícil que podamos tener niños formados en el tema. Así que estamos en un proceso de repliegue. Sin embargo, yo creo que se ha demostrado este año en las calles que hay una resistencia muy fuerte a esta oleada, yo diría hasta incluso neonazi del mundo, que estamos dispuestos a resistir, y para eso tenemos que generar espacios de intercambio y de capacitación como podría ser el del día de hoy. Es una lástima lo que sucedió en el proceso. La verdad que este año se dio un proceso interesante. Nos presentamos, yo fui candidata, bueno, teóricamente sigo siéndolo. Yo me postulé junto a 64 personas más. De esas 64 personas rindimos el examen escrito cerca de 50. Pasamos ese examen que fue muy riguroso y anónimo, etcétera. Pasamos 15 personas. Y de las 15 personas, 14 presentamos nuestros planes de trabajo y nos presentamos en audiencia pública. Y lamentablemente la comisión bicameral no llegó a designarlo, en principio porque yo creo que hubo algunas deficiencias en esa actuación de la comisión bicameral.